Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos todos y todas? Todas y todos. Estarán casi todos bien. Eh, Sí, ¿no? Preparando la huelga general, ¿no? Digo yo. sí, digo, Porque si en Valencia, macho, no moviliza la huelga general con la motivación tan específica al margen de las generales que hay, yo no sé cuándo una vaga general va a funcionar. pues eso depende de la gente. Y además es el día de mi ¿Sabes? cumpleaños, o sea que yo os invito a todos a que huelga. Vale. Ah, aparte de eso, dices que la Nakba definitiva en Gaza. ¿Por? Recuérdanos un poco de historia, va. Explícanos lo que es la Nakba, lo que fue, lo que significó y por qué esta es la definitiva. Bueno, primero de todo, comprenderás, Manolo, que en un día como hoy el Sí. chiste viene servido de suyo por sí mismo. La pregunta obligada, naturalmente, tiene que ser, entrando en temas de Israel, ¿tú a quién votaste en Eurovisión o Sion? ¿A Claro que Israel o sí. a Austria? En los sábados y los domingos un servidor no ve Descansa, televisión. descansa. No ve televisión, no es que no vea Eurovisión, es que no veo nada. No, perdona, Eurovision, ¿eh? Sion, Que es lo que se ha Eurovision, convertido Eurovisión ahora. Eurovisión. Eurovisión. Ahora lo de Sion Sion. lo pillo más. Vale, Claro. pues no, no me dedico a eso. Nada, nada. O sea, que tú no eras el que estaba detrás de los bots que hicieron que España y 9 países más de la Unión Europea le dieran los 12 votos a Israel, ¿no? No, y No, además no se sabe si solo son bots. Había personas físicas que han alardeado de ello e incluso se han hecho un selfie diciendo, aquí tienes el recibo. Me he gastado 20 pavos en Sí, votar a... ha sido fantástico porque Martínez Almeida, alcalde, dignísimo alcalde de Madrid, que además va a ser papá. Veréis como todo hila luego. Resulta que es el político que más crece en las últimas encuestas electorales de Madrid. El Bueno, que más crece. Y este señor es el que ha dicho, se siente, señor Sánchez, que el resto de los españoles no opinemos como usted sobre Israel. él es el resto de los españoles. Él debe ser el resto de los españoles, pero oye, para algo es el que más crece en intención de voto en Madrid, que igual es que en Madrid piensan distinto que en España, y las reglas de los derechos humanos y de ser un genocida, pues son diferentes, ¿Y esa digo encuesta yo. de quién es? En ¿Cómo? la encuesta que me citas, ¿de quién es? Pues no sé exactamente ahora mismo de quién la ha encargado, no tengo el dato de la encuesta en cuestión, pero no es Ayuso quien más crece, sino que de una manera bastante considerable, o sea, es muy llamativo, crece la intención de voto por Martínez Almeida. ¿Será que baila muy bien el chotis? Lo digo de coña. ¿Será que, como va a ser papá, es pasto de las revistas del corazón y eso siempre hace campaña? ¿Será que él está apoyado directamente por los bots que ha puesto en marcha y toda la maquinaria propagandística que ha puesto en marcha Israel, que considera una cuestión de Estado esto de la participación en Eurovisión, al margen bueno, pues de los tentáculos comerciales a través de la empresa esta KKR, ¿no? Sí. KKR, que domina no solo eso, también domina muchas cabeceras de periódicos en Estados Unidos y en Europa, ¿eh? Mm. Periódicos importantes, por ejemplo, el Diario Político, que es uno de los periódicos sobre política más prestigiosos que hay ahora mismo en Estados Unidos, y lo controlan ellos. Entonces, será por lo que sea, pero lo cierto es que ahí está. Entonces yo me preguntaba, bueno, pero realmente hay un estado de opinión sobre Israel en España. Si tú preguntas, existe una encuesta que diga mayoritariamente si la gente ve a Israel como un estado genocida y por tanto habría una justificación a pues esas peticiones que con la boca ancha hace Pedro Sánchez de que hay que expulsar de Eurovisión a Israel o no, mientras que no se lleva a cabo un embargo verdadero y efectivo de armas y un bloqueo, o ahora va a apostar ya definitivamente por ello.
Porque claro, igual a lo mejor para cuando quiera reaccionar, se llame Pedro Sánchez o se llame el político de turno que corresponde a la Unión Europea, y esto ya enlaza con lo que me preguntabas de la Nakba, a lo mejor ya no queda ninguna Palestina que reivindicar. Mm, Y la historia de la doctrina de los dos estados carece de fundamento porque no hay dos estados, solo hay uno. Y, hombre, ala, qué fatalista. Pues no sé yo si soy tan fatalista. En el año 1948, por lo que me preguntabas de la Nakba, mm, hubo un éxodo masivo a la inversa, no del pueblo de Israel cruzando las aguas del Mar Rojo, liderados por Moisés, huyendo de las tropas del faraón y los 7 males de Egipto, como contaba la Biblia, sino al contrario, son para instalarse definitivamente en el territorio los israelíes los que, bien a base de compras fraudulentas de terrenos, bien por la fuerza, literalmente, la fuerza de la coacción principalmente, llevan a cabo una expulsión masiva de los palestinos del territorio que hoy día ocupa Israel, que se tienen que acabar partiendo, por un lado, en unos asentamientos parecidos a las reservas indias que el gobierno yanqui de Washington llevó a cabo en los Estados Unidos, que es el territorio de la hoy conocida como Franja de Gaza, y por otro lado, en un territorio mayor agolpado en la frontera con Jordania, por eso se llama Cisjordania. Y eso, a esa operación masiva en donde fueron deportados o movidos de sus casas, robados literalmente sus tierras, más de 1 millón de palestinos, se le llamó Nakba. Esto ocurrió en 1948. Luego, operaciones de reasentamiento a base de políticas agresivas de colonización, literalmente, es decir, hechos consumados hechos consumados por la fuerza, mm, con la connivencia, cuando no con la cooperación decisiva del propio ejército, fueron siendo derribadas casas, derribados asentamientos, la mayor parte de ellos pastoriles, porque eso es un territorio muy yermo, la mayor parte de Palestina, pues es desértico. Y por tanto expulsados sus residentes, reasentados y colonizados por colonos israelíes. La expansión, la utilización además de los tribunales israelíes y el asentamiento de su jurisdicción ante la inexistencia de otra jurisdicción hasta hace relativamente bien poco, hasta los acuerdos de Madrid, que únicamente eran válidos para el territorio en Cisjordania, pero tampoco porque había, en todo caso, una supervisión militar por parte de Israel sobre las propias autoridades palestinas en Cisjordania, hicieron que Gaza quedara totalmente a la intemperie, por así decirlo, desde el punto de vista jurídico. Y por eso la expansión, tanto en Cisjordania como en Gaza, de comunidades colonas ha continuado de una manera permanente, expandiendo cada vez más el territorio por parte de Israel y limitando cada vez más el territorio por parte de Palestina. Ah, ahora, ahora, tan pronto como este domingo, donde han muerto en solo 24 horas más de 130 gazatís, mm, entre el domingo y este lunes, ¿vale? Solo 24 horas. No soy yo, es el propio gobierno de Netanyahu el que afirma que han puesto la invasión terrestre en marcha sobre Han Yunis como segunda ciudad más poblada del sur de la Franja de Gaza, perdón, y sobre el norte de Gaza, la invasión terrestre definitiva, es con decir, la la intención, ¿qué quieras? anexión del terreno, para Anexión quedarse, del territorio, para definitivamente, quedarse. previa destrucción absoluta de lo que ya está destruido, tanto en Han Yunis como en el norte de la franja. Esto lo ha afirmado el propio Netanyahu y lo ha afirmado sobre todo el ministro, uno de sus grandes halcones, el titular de finanzas, Bezalel Smotrich,
Este Smotrich, que es un salvaje, literalmente, cada vez que habla sobre el pan, ha dicho, confirmando las palabras de Netanyahu, sobre que habrían sido los aliados suyos, básicamente senadores de los Estados Unidos, los que le habrían pedido que permitiera una cantidad de comida y ayuda humanitaria que hace 2 meses y medio que no entra ni un solo camión con medicinas, ni con comida, ni con ningún tipo de abastecimiento a la franja, y que incluso sus senadores afines en el Congreso, en el Senado norteamericano, le decían a Netanyahu que no podían aceptar las imágenes de una hambruna masiva que diariamente están transmitiendo las imágenes de televisión con niños en desnutrición absoluta o fallecidos precisamente por desnutrición. Esto lo que ha hecho es que Netanyahu dijera, lo hacemos, vamos a mantener, a aceptar que se envíe un poco de comida, lo mínimo, ya lo decidirá él cuando es el mínimo, que por supuesto no van a permitir que caiga en manos de Hamas, lo cual eso en manos del zorro cuidando a las gallinas es tanto como decir, él va a decidir quién vive y quién muere, cosa que ya viene haciendo, pero por las armas, pero siempre que además esto no interfiera los planes militares que ya tienen en marcha. Mm. Entonces, Smotrich, su ministro de Finanzas, lo que ha dicho es que, además, en el camino de esa supuesta ayuda humanitaria, que no sabemos cuándo, cómo y que en todo caso decidirán ellos saltándose todas las normas de derecho internacional y humanitario, en cuanto que la ayuda humanitaria no puede ser seleccionada en función de intereses políticos. Tú lo puedes decidir, este muerto de hambre se salva y este muerto de hambre que se muera. Y cuando digo muerto de hambre lo digo tristemente de forma literal. Este Smotrich, el ministro de Finanzas, ha añadido, en el camino de prestar esa supuesta ayuda, pero no por razones humanitarias, sino porque se lo piden sus amigos congresistas y senadores norteamericanos, que son imágenes que no les resultan tolerables ni siquiera a ellos. Ni siquiera a ellos. Él ha dicho, Smotrich, en el camino lo que queda de la franja también va a ser barrido, simplemente porque todo allí se ha convertido en una gran ciudad del terror. ¿Quién le ha convertido en una gran ciudad del terror? Llevamos año y medio acabando con Hamas y desmantelando la forma de Gaza, dejándola con un nivel de destrucción completo y sin precedentes, y el mundo aún no nos ha parado. Yo ya, después de esto, ¿qué más hay que decir? Mm. Señor Martínez Almeida, niñatos votantes de Vox que apoyan con dinero suyo o no suyo a los hazte oír, a los manos limpias, a los que se acabó la fiesta y se creen que saben mucho, que son muy chulos, porque mira cómo han conseguido como buitres cargarse no solamente a Melody, sino hacer que Israel, porque es lo que mola, para llevarle la contraria a Pedro Sánchez y hinchar a Pedro Sánchez, hay que votar a Israel, ¿no? Entonces, después de esto, ¿qué más hay que decir? Si lo dicen ellos. Entonces, una ofensiva militar terrestre de las características de las que estamos hablando, con más de 130 muertos en menos de 24 horas, y no por bombardeos, sino, bueno, por bombardeos, pero además por ataques por tierra, Mm. a una ofensiva terrestre a escala masiva, en unión de los planes, ya sabemos, publicitados una y otra vez por el señor Donald Trump, sobre convertir la franja costera de Gaza en un parque de atracciones, en una Disneylandia para turistas de élite, pues cuadra perfectamente que esta sea la definitiva. Y claro, el problema es verdad que en Gaza cada vez queda menos gente, porque los que han podido se han ido, y los que no han podido los han matado, y de los que sobreviven se están muriendo todos de hambre o por falta de medicinas en los hospitales. Había que ver al médico del hospital en Han Yunis diciendo, tengo, no sé la barbaridad de cifra que dio de miles de personas a punto de morirse en el hospital porque no tengo medicamentos para poder sanarles. Por tanto, yo ya, después de lo que ha pasado el teatro de la hipocresía, que es el teatro del horror, de ver cómo se deja morir en la cara a gente y encima se le aplaude al que los deja morir o al que los mata.
que vimos en Europa este pasado fin de semana, unido a que este es el momento crítico y crucial por el cual se está explicitando ya abiertamente cuáles son los planes de llevar a cabo definitivamente el genocidio largamente anunciado de centenares y centenares de miles de personas. Vamos ya por 53 o 55, 60, yo ya he perdido la cuenta, hablo de miles de muertos en la Franja de Gaza. Pues no deja de asombrarme la capacidad de hipocresía, de cinismo y de crueldad en la que la sociedad europea se ha instalado desde hace años, esa que tiene el mismo doble rasero, y en esto Pedro Sánchez tiene razón, por una vez se la daremos, ¿verdad? De que carece de toda lógica que si a Rusia, por invadir, se le expulsó de Eurovisión, ¿por qué con Israel se tiene un doble rasero? Ya sabemos todos por qué tienen un doble rasero. Sabemos que la maquinaria propagandística y financiera y de extorsión israelí es inabarcable. Sabemos el nivel de penetración de todas clases, por delante y por detrás, a la cara, con luces y taquígrafos, diplomáticamente, oficialmente, y por debajo, por detrás, es decir, servicios secretos, coacciones, extorsiones, etcétera, etcétera, tanto a políticos como a personas influyentes de la prensa, la radio, la televisión y de los medios de comunicación en general, y también de las empresas. Sabemos que eso existe, esta maquinaria del terror que practica Israel, en la que se han convertido en máximos profesionales a nivel mundial, no solamente la practican evidentemente que de una forma mucho más expeditiva en Palestina, sino que también la practican en otros lugares, particularmente en Europa. Por tanto, también en Estados Unidos, ¿no? Donde puede ser profesor universitario y acabar detenido por el FBI acusado de antisionismo, ¿no? De ser anti-israelí, ¿no? De propaganda antisemita. Aunque simplemente te estaba limitando a decir lo mismo en tu clase que decías desde hace 10 años, agudizado de una manera mayor con los hechos a la luz de cómo se van conociendo de lo que sucede en Gaza. Por tanto, por no alargarme más, a mí me parece muy bien que el señor Donald Trump anuncie ayer por la tarde que ha hablado con Putin y que habla con Zelensky y que se van a poner a negociar un alto el fuego inmediato. Parece fantástico. Después de decirle que, después de decirle a Zelensky que no tiene cartas, una vez más, en definitiva, que no va a haber ninguna negociación, que básicamente lo que le está diciendo es que va a haber una capitulación Mm. del régimen de Kiev respecto a las pretensiones rusas, que incluyen, entre otras cosas, el siempre disputado terreno de Odessa, que como yo ya contaba en semanas anteriores, sí, sí, eh, Putin quiere Odessa en las negociaciones. No la tiene militarmente, pero quiere Odessa en las negociaciones, como ha querido desde el primer día para completar el puzzle de su frontera occidental. Entonces, ¿lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? No lo sé. Pero esta insistencia de la diplomacia americana y de Donald Trump con Donald Trump al frente de que Zelensky no tiene cartas para negociar, resulta lo bastante sospechoso para hacer pensar que no se va a tratar de una negociación, si es que verdaderamente se entablan conversaciones para un alto el fuego, sino que si finalmente el alto el fuego se llega a producir, se va a producir o bien como un mero compás técnico para las cosas mayores, o bien a cambio de una prácticamente rendición, si no rendición, sí capitulación por parte de Zelensky respecto a las aspiraciones del régimen de Putin, ¿no? Y claro, eso pasa ahí, en cambio, como vemos, no pasa con esta ofensiva. Se habla de ofensiva terrestre israelí en Gaza que anuncian como la definitiva. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué se limita en todo caso a una super tibia advertencia de necesidad de ayuda humanitaria, que en todo caso sigue técnicamente en manos de Israel? Pues no pasa porque obviamente los intereses de destrucción definitiva de la Franja de Gaza estaban alineados. Yo me acuerdo cuando aquel fatídico 7 de octubre de 2022 eh, se lanzó por Hamas
23, 23. o 23, Mm, 23, mm. se lanzó por Hamás la ofensiva, el asalto de aquellas localidades fronterizas en territorio israelí. Y yo entonces, lo recuerdo como si fuera ayer, me pregunté cómo jamás ha llegado a una estrategia, qué desesperación tiene, qué nivel de desesperación tiene que tener para que haya llegado a una estrategia de autoinmolación de todo su pueblo, porque conociendo el ojo por ojo, diente por diente, llevado al extremo que caracteriza a la Torá, que sabemos que es la Biblia judía, por decirlo de esta forma, Mm. la respuesta no puede ser más que la destrucción definitiva de Gaza. Eh, Me temo que estamos asistiendo en la antesala ya definitiva de que eso acabe ocurriendo ante no solamente el aliento y la colaboración activa y pasiva de Donald Trump y de los Estados Unidos, sino también ante la pasividad, cuando no el cinismo más abyecto por parte de la Unión Europea. Sí, Entonces, señor. claro, la verdad es que el panorama es desolador, Mm. pero creo que la advertencia había que hacerla porque podemos asistir a unas galerías del horror como nunca hemos visto antes, ni siquiera en la propia Gaza, en estos próximos días o semanas, ¿no? Así que bueno, pues era lo que te quería contar sobre el inicio. Hemos empezado con el chistecito de lo de Melody y lo de Eurovisión, pero de chiste nada, porque la cosa resulta bastante sombría, ¿no? En cuanto al destino de Gaza, al menos se refiere, y luego, tal vez de una manera diferente, también la laminación que continuará, seguramente progresiva durante años, una vez se deshagan con la excusa de deshacerse de Hamas, se ocupen definitivamente Gaza, pues habrá seguramente una conquista también poco a poco sobre el terreno Cisjordania. De Cisjordania, ¿no? Mm. O una reducción cada vez mayor de sus límites, forzando a otros países a hacerse cargo de la población palestina que todavía vive allí, ¿no? Porque los incidentes en Cisjordania son constantes, el nivel de agresión de los colonos judíos en Cisjordania cada vez es mayor, Mm. el nivel de agresión física, verbal, incluso con asesinatos selectivos es cada vez mayor y la situación en Cisjordania también es absolutamente preocupante, sin que, como el propio Smotrich, ministro de Finanzas de Netanyahu, decía, el mundo aún no nos ha parado y no les va a parar, por lo que hemos visto. Sí, Así que señor. bueno, en fin, Manolo, pues eso tenía que contarte en este primer bloque. Así que si quieres pasamos a las cosas. Vamos a pasar a otras cosas. Vamos a darle vueltas, a vueltas con las elecciones europeas, dices tú. Ujú. Tenemos las de Portugal, la segunda vuelta en Rumanía, que para muchos es una sorpresa. Nadie Y tenemos la esperaba. primera en Polonia, ¿eh? Y Que para la mí es muy primera, importante. y la primera vuelta en Polonia. Pero las primeras vueltas parece ser que no pueden, al final, después de visto lo de Rumanía, Bueno, es que si quieres que empecemos por lo de Rumanía pues huele mal, olía mal cuando las anularon. Ya lo contamos, creo que hace unas semanas, aquí mismo el martes, en el Lo que hay. Olía muy mal con el tema de que el tribunal, la Corte Suprema en Rumanía había anulado el resultado de la primera vuelta anterior como consecuencia de la interferencia probada de los servicios de inteligencia rusos en esas elecciones. Si eso ocurrió entonces y eso provocó la primera vuelta en la que el candidato que recogía ese guante de los ganadores prorrusos de entonces, en este caso el señor Simeon, eh, volvía a repetir un resultado pujante, muy mayoritario en la primera vuelta de las elecciones repetidas en Rumanía. eh, mm, sí es verdad que se decía un momento porque Rumanía hay que contar el voto por correo es muy importante, Rumanía tiene una enorme cantidad de ciudadanos suyos fuera de sus fronteras, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana y en particular en Castellón, el número de rumanos es la comunidad
fuera de lo que serían las comunidades, entre comillas, yo le llamo turísticas, pero no es que sean, o sea, viven todo el año aquí, pero son los jubilados alemanes, ingleses, franceses, etcétera, etcétera, que están asentados en Dicen que territorios en concretos de Alicante y España, Málaga, solo en España hay 1.200.000 rumanos. rumanos. Exactamente, es decir, y no solamente aquí, Y en en Francia España, también hay muchísimos. sí. O sea, la Rusia, mayor en comunidad Italia, europea aquí, o sea, sí. en España desde luego es la mayor. Mm. Entonces se decía que había que computar el voto por correo y que eso podría dar lugar a que los resultados no fueran tan holgados para Simeón, pero es que este vuelco suena raro por todos los lados. Eso sí, la Unión Europea suena a que se ha invertido toda clase de recursos también en materia de compra de votos en definitiva, sea por el lado de redes sociales, sea por el lado de pequeños chantajes clave. Es decir, son elecciones que no parecen nada limpias. Lo que pasa es que ahora el resultado es favorable a los intereses europeístas en lugar de a los intereses euroescépticos como eran antes. Y este Nikus Ordán, con un 54,2%, pues dicen que se ha impuesto. Y todo es claro, como el ganador es de la vía europeísta y esto salva los muebles para evitarse un flanco antieuropeo en el sudeste de Europa, justo en frontera con Ucrania y con Rusia, que no es el caso de Rumanía y Hungría, que se hubieran sumado Rumanía-Hungría en ese flanco, pues yo me temo que nadie, por lo menos desde el Occidente colectivo, va a investigar la limpieza de esas elecciones que Simeón en un primer momento rechazó, autoproclamó él como ganador de las elecciones, luego rectificó y le reconoció el resultado, no sabemos producto de qué presiones a Nikus Ordán, al ganador oficial, pero son elecciones marcadas por la sospecha de que ha podido haber fraude, pero la inversa de cómo ocurrió en las primeras elecciones anuladas. Veremos si realmente, aunque George Simeon, el candidato derrotado, haya aceptado oficialmente los resultados, no hay otros candidatos de tapado que son los que impugnan realmente las elecciones. Es decir, no lo hago yo, me lo haga otro por delegación. Y así yo quedo a salvo. Veremos porque me resulta muy extraño que Simeon, que primero se declara ganador, luego salga a decir que reconoce los resultados. Me resulta muy raro, muy raro. Como me resulta absolutamente asombroso lo que ha pasado en Portugal. O sea, eh, mm, a ver, lo de Portugal ha sido alucinante. Porque, a ver, que lo de Chega ya lo sabíamos, ¿vale? Lo de Chega con un candidato eh, como André Ventura, al que yo he leído a leer en algún titular que le llaman el corruptor de mentes, ¿vale? Que desde el año 2019 viene manteniendo, cuando no venía a cuento, un discurso seguramente uno de los más radicales anti-inmigración de toda Europa, en un país como Portugal, donde el nivel de integración social, debido a sus colonias en África principalmente, angoleños y caboverdianos, Mm. ha sido históricamente un ejemplo de convivencia, Mm. que este discurso se haya empezado a levantar y que haya conseguido pasar de, pues en 2019 tenía, a ver, te lo digo porque lo tenía por aquí, tenía, pues, ¿cuánto es? A ver, te lo digo, a ver si consigo dar con el dato, porque es que me ha llamado mucho la atención este dato. Eh, pues tenía muy poco margen en 2019, muy pocos. Aquí lo tengo. Hace 6 años tenía 50 diputados. No, en 2024 ya contaba con 50 diputados. En 2019 tenía 6. De 6 pasó a 50 y ahora ha subido 58 más. Es decir, yo no conozco otro caso más de subida más estratosférica a nivel de igualar
los votos, como sabéis, creo que ayer lo contaba Rafa Cid, ¿no? Aquí, del Partido Socialista en un batacazo histórico. Claro, pero, y esto es lo importante de Portugal, porque por cercanía geográfica y cultural nos toca de cerca, exactamente cerca nos toca, lo que verdaderamente resulta muy, muy, muy preocupante, sería la palabra, es cómo ha sido Chega, ha sido el señor Ventura, el que entre ataque y ataque al corazón o angina de pecho, lo que fuera que tuviera en la campaña, se ha hecho con alcaldías por primera vez en 2024, se hizo con el distrito de Faro. Faro es la principal ciudad del Algarve, en el sur de Portugal, pero además le ha quitado al Partido Socialista en estas elecciones de 2025 al Partido Socialista le ha quitado las circunscripciones de Bella y Portalegre. Bueno, estos son dos del interior, ¿no? Portalegre no tanto, pero Bella sí, del interior, todas con problemas sociales con la inmigración. Dicen, también le ha quitado Setúbal. Setúbal es otra ciudad importante de Portugal. También Setúbal. se le ha quitado Setúbal, sí, Setúbal, porque he dicho Setúbal, Setúbal. Setúbal se lo ha quitado también. Y entonces, lo interesante de esto es que, eh, claro, estas elecciones de 2025 en realidad se tuvieron que convocar de emergencia después de los problemas de corrupción familiar del propio primer ministro, que encima ha salido reforzado. ¿Y cómo ha salido reforzado el primer ministro conservador que venía en el gobierno desde el cese o la caída del Partido Socialista? Del señor Costa, ahora me parece que es bueno, en la Unión Europea o en la Comisión Europea, que no Está en la recuerdo ahora. Comisión Europea. Sí. ¿Cómo ha conseguido pasar de tener que convocar elecciones anticipadas por un escándalo de corrupción a que la gente no solamente ignore el escándalo de corrupción, sino que además aumente? Mira, aquí estaba la cifra que yo buscaba. Chega, con André Ventura, desde 2019 ha tenido un aumento del 5,7, a ver, 5.700%. Del 5.700%. Chega. De 2019 que se presenta por primera vez a esas elecciones de 2025. Y decía yo, ¿cómo es que Luis, creo que se llama Luis, el presidente de Portugal, ah, el presidente de Portugal, sí, el supuesto moderado, Luis Montenegro, cómo es que ha conseguido remontar ese escándalo? Y no solo remontarlo, es decir, no solo no perder las elecciones, sino aumentar sustancialmente su apoyo en el gobierno, pues sumándose totalmente al discurso del control migratorio de Chega, totalmente a unos niveles exageradísimos. Por ejemplo, una redada absolutamente masiva con cientos de detenidos que se llevó a cabo en Lisboa, incluso sin tener previamente datos de criminalidad. Un día antes del inicio oficial de la campaña, hace 2 semanas, el gobierno de Luis Montenegro anunció como extraordinario el hecho común de que miles de migrantes en situación considerada irregular tendrían que abandonar el país. ¿Y qué ha hecho el Partido Socialista? Pues perdido entre dos aguas en materia de durísimo control migratorio y ese discurso de odio que caracteriza a la extrema derecha, al que se ha sumado decididamente la derecha conservadora, pues sumarse también un poco el discurso y pasar del discurso clásico de la izquierda pro inmigración y pro integración al discurso, bueno, de la socialdemocracia de, bueno, hace falta poner controles, hace falta tener practicar una política más realista en materia de control migratorio, es decir, sumarse al mismo discurso. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Que nene, para derivados ya me quedo yo con la marca original. ¿Cuál es la marca original? Chega. Y el Partido Socialista a hacer puñetas en su tercer derrota electoral más escandalosa de la historia. ¿Qué ha supuesto al Partido Conservador? Que la gente ha dicho, hombre, pues mira, yo Chega, que no sé, igual es muy radical, pero si esto me van a hacer lo mismo, pero que hagan menos ruido, pues que lo hagan estos. Y entonces me da igual los escándalos de corrupción que tenga la familia del presidente, que
para adelante con Montenegro y con el Partido Conservador. Entonces, esto tiene dos conclusiones claras. La primera es la derechización en función del discurso del odio y contra el diferente que se extiende por toda Europa. En Portugal tuvo durante las dictaduras hasta el año 74, 75 y la Revolución de los Claveles, hasta el año 74, siempre un gran bastión la ultraderecha. Ahora este discurso, mm, en principio implantado casi a la fuerza como una especie de experimento piloto por Chega y por Ventura en Portugal, está funcionando como un reloj porque ha conseguido escorar a todo el mundo, incluso al Partido Socialista. Por tanto, ha conseguido que se convierta en preocupación principal de la ciudadanía portuguesa por encima de muchas otras, porque es en esa clave en la que se ha visto claramente que se votaba. Y, en segundo lugar, aparte de la derechización de la población en el peor sentido de la palabra, en general nos encontramos con que la extrema derecha más radical es la que en otro país más, y ya van cerca de 9 en la Unión Europea, condiciona completamente la agenda política de todos los partidos, de manera que la oposición, hay que recordar además que los partidos de izquierdas prácticamente han desaparecido del arco parlamentario, partidos que hasta hace nada, hasta 2019, estaban cogobernando con el Partido Socialista Portugués y se han prácticamente desintegrado en cuanto a voto popular. Eso significa que ese discurso ha dejado de calar y que cuando la socialdemocracia trata de adaptarse a los vientos que soplan con políticas tibias que no son de respuesta frontal, absoluta y obstinada frente a este tipo de discurso del odio, también se la llevan por medio las elecciones. Así que, bueno, solo nos quedaría hablar de Polonia. Aprendamos de lo que ha pasado en Portugal, aquí en España, a ver si quienes tienen que tomar nota en Ferraz y en Moncloa se dan cuenta de que hay cosas que no se pueden permitir, porque te llevan por delante cuando permites que el otro sea el que se instale en el centro del tablero político e instale su propio discurso como el único interesado para la población. Nos queda Polonia, que sí que yo no quería pasar por alto Polonia, que sea un minuto para decir los Espera, espera, resultados. antes de irnos a Polonia, y hay que rectificar un dato. Antonio Mm. Costa es el presidente del Consejo, Eso, de consejo. Ya decía yo que no me sonaba que estuviera en la no comisión, la pero Comisión, sí en alguna institución europea. Consejo Europeo, el presidente. Eso Es es, el eso es. presidente, además, del Muy Consejo bien, muy Europeo. bien. Nada que ver con la Comisión, ¿vale? Eso es. Vale, 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 sí, pero bueno, Polonia. El Consejo Europeo es un organismo de la Unión Europea, igual Sí, que la sí, 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 Comisión, pero no sí, la pero Comisión, no es la que se Comisión. compone por los presidentes de gobierno y primeros Vale, ministros. vale. Él es el presidente de eso y la Esto Comisión es es. otra cosa, que es el gobierno y los ministros de la Unión. Vale, dicho Bueno, esto, vamos a Portugal y Polonia. acabamos con Portugal y con este repaso porque, y el ahora que de Portugal era, oye, ¿y ahora qué? Porque resulta que Montenegro, el conservador, no tiene votos suficientes, escaños Va a suficientes para gobernar, gobernar. está claro, ya lo han Sí. declarado, el gobierno va a seguir igual, va a gobernar con el Partido Socialista y Chega ha pegado un subidón, ha dado un susto a mucha gente, una sorpresa, pero se va a quedar en la oposición. Es decir, Bueno, no va a tocar el poder. como eso, por ejemplo, No sabemos si es su techo ya y a partir de ahí no va a llegar, pero por ahí hombre, tienen pues ha otra. conseguido marcar, sea su techo, no sea su techo, ha conseguido enmarcar totalmente a la acción de gobierno de Montenegro, con partidos socialistas sin él, en materia de inmigración, enmarcarlo totalmente Bueno, pero dentro de su propio discurso. ahora veremos lo que pasa en el gobierno y Mm, cómo se gobierna mm. y lo que hacen. En cualquier caso, me Bueno, imagino que Chega en Portugal, tal como vamos viendo las repetidas elecciones, como no gane por mayoría absoluta, no va a llegar a bueno, gobernar. esto es lo mismo que Marine Le Pen en Francia. Sí, si gana por mayoría ¿No? absoluta. Que va a haber un cinturón, que va a haber un cinturón, que va a haber un cinturón, cosa que en España, pues yo me temo que no ocurriría. De Y si momento no no. hay un cinturón de seguridad ahí que frene la llegada del gobierno, pero claro, de poco le hemos hablado millones de veces, de poco sirve que no lleguen al gobierno si en definitiva sus políticas son las que luego otro gobierno, que no sea el suyo, aplican.
Entonces, como digo, en materia de inmigración, el partido de Montenegro, el Partido Conservador, ha conseguido incluso aumentar sus escaños en el Congreso de los Diputados allí en Portugal, en Lisboa, gracias a sumarse, y he puesto dos ejemplos, uno muy reciente, el de las redadas, y otro más reciente aún, simplemente un día antes del inicio de la campaña, repitiendo prácticamente palabra por palabra lo que dice Chega respecto a la inmigración. Entonces, quiero decir, si me va a hacer la política otro, pues yo no sé hasta qué punto es un consuelo pírrico decir, ah, bueno, pero como no van a gobernar, bueno, ya, pero es que Bueno, van a bueno, gobernar bueno, nosotros bueno, hace pero lo mismo. vamos a ver ahora. El Partido Socialista, me imagino que para cogobernar impondrá algunas condiciones, que no va a decir voy a ocupar sillones y ya está. Esperemos a ver. Pues con la dimisión de su líder, no creo yo que esté el Partido Socialista muy en condiciones de poder imponer condiciones, de nada. Así que ya veremos, pero bueno, inestabilidad y canto en Portugal, yo lo veo bastante claro en las próximas semanas, como probable inestabilidad en Polonia. Ya veremos en la segunda vuelta, pero es que en la primera ronda hay un empate técnico, ¿eh? Aquí se da por hecho que gana, sí, ha ganado, pero bueno, es que ha ganado tan ajustadamente el candidato europeísta frente al ultraconservador Naurroki, que es un poco el heredero del partido Ley y Justicia, que recordaréis que de ultranacionalista que no reconocía directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni a las instituciones judiciales europeas porque decía que su constitución estaba por encima de los acuerdos del Tratado de Roma y de las disposiciones comunitarias. Acabaron perdiendo las elecciones, recordaréis, hubo un vuelco, volvió a gobernar allí, ahora no recuerdo el nombre, estoy yo mal hoy de memoria, el que había sido además miembro destacado en la Unión Europea, un europeísta convencido, no recuerdo, digo el nombre ahora, ahora lo busco y os lo digo, pero el caso es que ha habido un resultado demasiado ajustado en la primera vuelta como para garantizar que la tesis europeísta un gobierno de acción europeísta en Polonia se vaya a prolongar más tiempo. Es decir, el, lo que importa aquí es que la diplomacia norteamericana y la diplomacia europea ya habían dicho que no podían permitirse el lujo de perder Polonia bajo ningún concepto, porque Polonia es un país absolutamente estratégico en la política relacionada con Rusia. Es el país más grande, por donde empieza siempre todo. Es un país con mucha población, con mucho territorio y es un país absolutamente esencial en Polonia, ¿no? O sea, en Europa, en el concierto europeo. Por tanto, el que hubiera habido una pérdida de un gobierno progresista, perdón, progresista, europeísta, y que en atención a eso hubiera regresado una posición antieuropeísta y xenófoba ahí, hablaba antes de Donald Tusk, ¿vale? Que es el primer ministro de Polonia actualmente, es el que regresó a Polonia a la senda europeísta. Bueno, pues como decía, el que pudiera perderse esa alianza cerrada con los intereses, en particular en ese momento de negociación con el tema del destino de Ucrania, era altísimamente peligroso. Y yo creo que son unas elecciones a las que hay que prestar muchísima atención porque sí ha habido juego sucio en las dos ocasiones, en las elecciones en Rumanía, no me quiero imaginar lo que puede pasar con unos resultados de empate técnico en la primera vuelta que se acaban de producir en Polonia, ¿no? Cuando se celebre la segunda vuelta. Así que, bueno, pues eso era lo que quería eh, revisar un poco del escenario electoral en Europa este pasado fin de semana y si quieres pasamos a poner un poquito de música. No nos va a dar tiempo, Carlos. Llevamos 45 minutos ya de charla, no ponemos música. Pues vamos al último Utiliza tema. 2 minutos, utiliza 2 minutos para terminar, si no, nos vamos a salir y después nos pasa lo que nos pasa. Vale, pues entonces yo mismo me voy a dar introducción al tercer tema. Sí, Eh, dinos lo mm, que quieras sobre regularización antes del verano, que es lo que te preguntas, si la va a haber o no,
Pues pero parece que puede haberla, sí, y va a ser una cosa absolutamente imprevista, pues a ver. porque yo creo que muchos recordamos que más de 900 organizaciones participaron en una recogida de firmas por una iniciativa legislativa popular llamada Regularización Ya. He dicho 900 y creo que eran 90, no 900, que ya son muchas, 90 Mm, organizaciones, que obtuvo más de 600.000 firmas para promover una regularización masiva en la inmigración en este país. Esta ILP, conocida como regularización ya, parecía condenada a quedar en el cajón de los olvidos hasta que en octubre de 2024, porque bueno, es que parecía condenada a este olvido porque el Partido Socialista en el gobierno se había empeñado con que esa no era la solución y que la solución era su maravilloso y mágica reforma del reglamento de extranjería. El reglamento de extranjería se llevó a cabo, pero el reglamento de extranjería generó un conflicto, si no mayor, sí de mucha entidad, que fue dejar en situación de irregularidad a prácticamente todos aquellos solicitantes de asilo que después de estar viviendo aquí años legalmente, hasta que se resolviera su solicitud, si se resolvía negativamente, no se les computaba el tiempo de estancia en España en condición de solicitantes de asilo, porque así en su momento lo había decidido por su cuenta el Tribunal Supremo, que aquí, como en otras cosas, el Tribunal Supremo es quien hace la política y no el gobierno, que tiene que ir siempre detrás. Los jueces, aquí vivimos en la dictadura de los jueces, últimamente, tengo que decirlo, al menos en temas como estos y en los temas de, por ejemplo, Cataluña o de organización territorial, en lo que se llaman temas de política de Estado, ¿no? El Poder Judicial se ha erigido como un tercer constituyente bueno, pues en temas como este de extranjería constantemente lo hace además, no solo con esto, pues decide cómo se tienen que hacer las cosas. No sé quién les ha dado esa legitimidad, se supone que son los intérpretes de la ley, pero no que ellos sean los que creen la ley. El caso es que, a resultas de una polémica sentencia de enero de 2024, el Tribunal Supremo decidió que el tiempo de estancia en España de los solicitantes de asilo no les contaba después si les denegaban el asilo 2, 3 años después, 4 años después, para poder acceder a otras vías de regularización de su situación. Y en consecuencia, ese reglamento los dejó en la clandestinidad. Lo mismo pasa también con otro colectivo muy amplio, que es el de los chicos menores de edad que están bajo protección de la administración o tutelados por la administración pública, dependiendo de las comunidades autónomas, cuando alcanzan la mayoría de edad. Que después de haber estudiado aquí, tener una arraigo absoluta aquí, a veces desde edades de 9, 10 años, incluso menos, resulta que los tiran a la calle porque ya son mayores de edad sin ningún tipo de documentación. Son pasto de CIE, pasto de abusos policiales, pasto de la irregularidad. Bueno, pues estos dos colectivos, con la reforma del reglamento de extranjería que se produjo el año pasado, quedaban totalmente a la intemperie. Y entonces había muchas presiones para que el Partido Socialista, utilizando la ILP de regularización ya, pudiera corregir esto. Y hasta la fecha el Partido Socialista había dicho que no, que bueno, que Europa, que no nos va a dejar, que nos van a poner un montón de problemas, que esto no es posible, que esto no puede ser. Y entonces, ¿qué ha pasado para que de golpe se desempolve a toda prisa del cajón de los recuerdos, cuando además ya había pasado la ILP por la mesa del Congreso de los Diputados con una única enmienda, que era la de Vox, que era una enmienda a la totalidad en octubre del 24, que podían haber de sobra haber procedido ya a tramitarla parlamentariamente para que fuera aprobada? ¿Qué ha pasado para que ahora Pedro Sánchez y el gobierno sí quiera hacerlo? Pues bueno, lo que se dice, ¿cómo será? ¿Cómo será que hasta el diario El País, que es el boletín oficial de la Moncloa, lo llevaba en portada en su edición de papel del día de ayer? Que Moncloa quiere que antes del verano esté aprobado en el Congreso. Dice, porque después del verano van a tener, es muy evidente, muchas complicaciones en el Congreso para conseguir aprobar nada, que hay que empezar los contactos ya y que bueno, que el Partido Socialista ahora tiene una serie de requerimientos que le vienen por un lado de la propia clase empresarial que se queja o, cómo no, que no tiene mano de obra esclava. Entonces, claro, como no tiene mano de obra,
pues hace falta, hay muchos sectores en donde están deficitarios de mano de obra, y entonces hay que regularizar gente, que no te preocupes, que ya los inmigrantes te harán lo que, como tú no pagas lo que tienes que pagar, el resto de los que vivimos en ese país no queremos hacer, ¿no? Como siempre, el utilitarismo explotador en el leitmotiv, en el criterio para decidir quién y cuándo se legaliza administrativamente en ese país, ¿no? O sea, nada que ver con que yo comparta como Partido Socialista el espíritu y los principios que rigen esa ILP. No, no, utilizo la ILP, entre otras cosas, para callar las críticas de los traumas que ha generado tu propio reglamento de extranjería defectuoso y, por otra parte, bueno, pues esto alcanzaría supuestamente a unos 400.000 inmigrantes bueno, pues hay montones constantes, sectores productivos quejándose de falta de mano de obra, que en los que se ampara el Partido Socialista para justificar que ahora sí. Se dice que esto es un empeño especial de Pedro Sánchez, que ya dio muestras de apostar fuerte por la vía inmigración, con la regularización de los 23.000 extranjeros afectados por la DANA en Valencia. Esto se dice, es verdad que se dictaron una serie de instrucciones específicas para facilitar, de una manera como siempre muy defectuosa luego en su aplicación, pero para facilitar la regularización administrativa de personas afectadas por la DANA en Valencia, que se encontraban en situación irregular. ¿Y el PP? ¿Por qué no se opone el PP? ¿Vale? Yo puedo entender que el PSOE hace una instrumentalización muy interesada de esta ILP para ponerla en marcha ahora deprisa y corriendo y aprobarla antes del verano. Pues mira, si al final, aunque sea Dios escribe recto por caminos torcidos, acaba favoreciendo a tantos colectivos, estamos hablando de entre 400 y 500.000 personas, que no es moco de pavo, que han resultado tan perjudicados por la propia legislación del Partido Socialista y del gobierno en el poder, pues bienvenido sea. Pero ¿y el Partido Popular por qué no se opone? Pues curiosamente lo que se cita del Partido Popular es que está siendo presionado por la conferencia episcopal. Es la Iglesia la que le está presionando para que no ponga palos en la rueda a la regularización masiva, con lo cual dices, bueno, mira, yo no sé si eso es verdad o es una cortina de humo, pero lo que sí sé es que mucho tiene que estar sonando el problema de la inmigración en situación irregular en España otra vez en este momento, como que para que el Partido Popular no esté haciendo una campaña política en contra de esto, cuando aprovecha prácticamente todo lo que puede para tirárselo a la cabeza al gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, algo tiene que estar pasando para que el Partido Popular efectivamente no esté arremetiendo en este punto. Las negociaciones ya han empezado por parte del gobierno con Podemos, bueno, no con Sumar, con Podemos, para la búsqueda de apoyos de los grupos parlamentarios. Luego veremos el sainete de turno, particularmente con sus pre-Cataluña, para aprobar lo que sea. Da igual lo que sea, algo te voy a cobrar por aprobarlo. Bueno, pues en esas estamos. Yo quería advertir que esto es un giro de guión absolutamente inesperado, que hay muchas personas que llevamos mucho tiempo esperando a que este ILP saliera del cajón, y ahora vamos a ver en periodo de enmiendas al final exactamente en qué términos sale, pero en todo caso si permite desatascar o aliviar la situación de estas 400.000 personas que se han quedado fuera del juego por el propio diseño defectuoso de la reforma del reglamento de extranjería, pues bienvenida sea, ¿no? Vale, aquí terminamos, Carlos. ¿Te parece? Pues molt bé. Será hasta la semana que viene, ¿no? Sí, supongo. Si no pasa Bueno, nada. pues eso. Si Si nos no va te, bien. si no te, si no te llaman para que hagas de bot y tal y votes a favor de Israel, que ya te conocemos tú. No creo, no creo que me utilicen para eso. Muy bien. Vale, pues Vale, señores, señoras, hasta la semana que viene. vale, salud. Chao. Salud.